Y si antes de las civilizaciones que conocemos, antes de Sumeria, Egipto o la Atlántida, hubiera existido otra humanidad, oculta bajo el hielo eterno del Ártico? Un pueblo antiguo, olvidado por la historia, pero recordado en mitos, leyendas y ecos de un pasado que no encaja en los libros oficiales. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio de una civilización prehistórica que habría gobernado el mundo desde el frío extremo del norte, cuando la Tierra era muy diferente a como la conocemos. Una cultura perdida que dejó rastros en mapas imposibles, en mitologías compartidas y en los secretos del hielo. Prepárate para viajar más allá del tiempo, donde la ciencia se mezcla con la leyenda y el hielo guarda los secretos de los dioses antiguos. Si te apasionan los enigmas de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves el origen de la humanidad. Vamos a comenzar. Durante siglos, el Ártico ha sido considerado un páramo de hielo y viento, un territorio sin historia, donde la vida apenas sobrevive. Sin embargo, las huellas que el tiempo deja impresas en la Tierra cuentan otra historia. Bajo capas de hielo de kilómetros de espesor, los científicos han encontrado restos fósiles de bosques antiguos, troncos petrificados y polen de especies tropicales. Lo que hoy parece imposible, una tierra fértil en el extremo norte del planeta, alguna vez fue una realidad. Hace millones de años, la región polar disfrutó de un clima templado, con ríos, vegetación exuberante y quizás, según algunas teorías, incluso presencia humana o de una civilización anterior al inicio de la historia conocida. La ciencia moderna ha comprobado que el eje de la Tierra no siempre ha estado en la misma posición. Desplazamientos lentos pero devastadores habrían alterado por completo la geografía del planeta. Lo que hoy es hielo pudo haber sido selva, y lo que hoy son desiertos pudieron haber sido mares. Este fenómeno, conocido como desplazamiento polar o cambio de polos geográficos, ha sido propuesto por investigadores como Charles Hapgood, quien sugirió que enormes porciones de la corteza terrestre pueden moverse sobre el manto, provocando cataclismos globales. Albert Einstein, aunque prudente, reconoció que la idea no era del todo imposible. Si tales movimientos ocurrieron, podrían haber sepultado bajo el hielo los restos de culturas enteras, borrando casi toda evidencia de su existencia. Las edades del hielo que marcaron el final del Pleistoceno habrían sido el golpe final. Inmensas glaciaciones avanzaron sobre el hemisferio norte, transformando montañas en desiertos de nieve y mares en planicies congeladas. Si alguna civilización hubiera florecido allí antes de ese evento, sus ciudades habrían sido trituradas por el avance del hielo, sus monumentos enterrados bajo el peso del tiempo. Solo fragmentos dispersos podrían haber sobrevivido. Un mito, un mapa, una historia contada al calor del fuego por pueblos que recordaban a los dioses del norte. Y es precisamente en los mitos donde encontramos los primeros ecos de ese posible pasado. En la antigua Grecia, los sabios hablaban de una tierra mítica llamada Hiperbórea, situada más allá del viento del norte, donde el sol brillaba durante medio año sin ponerse jamás. Los hiperbóreos eran descritos como un pueblo pacífico y sabio, bendecido por los dioses y ajeno al sufrimiento humano. Vivían en una tierra fértil, donde los campos daban frutos sin esfuerzo y los ríos corrían claros y eternos. No conocían la guerra ni la enfermedad, y su existencia era una comunión perfecta entre el hombre y la naturaleza. Lo más sorprendente es que Hiperbórea no era para los griegos una metáfora o un mito sin sentido. Heródoto, el padre de la historia, mencionó a los hiperbóreos como un pueblo real, situado más allá de los escitas, en las regiones heladas del norte. Píndaro los llamó
los hijos del amanecer, mientras que el poeta Alcmán hablaba de su pureza divina. Incluso Apolonio de Rodas, en su epopeya sobre los argonautas, ubicó la morada de los hiperbóreos en los confines polares del mundo conocido. Pero los griegos no fueron los únicos. En las tradiciones nórdicas encontramos referencias a un reino perdido del norte, un lugar luminoso y eterno llamado Asgard, morada de los dioses. En los textos hindúes, el Rig Veda menciona un país de la aurora, donde los hombres vivían bajo una luz perpetua y donde surgió la primera humanidad. En los mitos tibetanos y siberianos se habla de un continente septentrional llamado Shambhala, una tierra sagrada oculta a los ojos del mundo. Diferentes culturas separadas por océanos y milenios, pero unidas por un mismo recuerdo. Un paraíso boreal que habría existido antes del olvido. La pregunta inevitable surge: ¿cómo pudieron pueblos tan distantes compartir una idea tan específica? ¿Por qué todos apuntan hacia el norte, hacia una región que supuestamente nunca fue habitable? Algunos investigadores creen que estos relatos podrían ser recuerdos colectivos, transmitidos oralmente durante miles de años, de una época en la que el Ártico realmente era un hogar, una memoria ancestral que sobrevivió al cataclismo que acabó con aquel mundo. Incluso los antiguos mapas parecen conservar la sombra de ese recuerdo. Geógrafos medievales situaban en el Polo Norte una isla circular rodeada de 4 ríos, con una montaña central que atraía las brújulas. A menudo la llamaban Rupes Nigra, la montaña negra del mundo. Aunque para la cartografía moderna esto no es más que una fantasía, algunos historiadores sugieren que podría ser la reinterpretación de un territorio real desaparecido bajo el hielo hace milenios. La Tierra guarda sus secretos con el silencio del hielo. Cada fósil hallado bajo la tundra, cada muestra de sedimento que revela climas imposibles, refuerza la idea de que el norte alguna vez fue el corazón de un mundo olvidado. Y si realmente existió una civilización allí, sus rastros estarían ahora ocultos bajo un océano blanco que ningún arqueólogo ha logrado penetrar del todo. Tal vez, en los pliegues más profundos del hielo, aún reposen los vestigios de un pueblo que miró al sol perpetuo del Ártico y lo llamó hogar. Un pueblo que desapareció antes de que la historia comenzara a escribirse. En la cosmovisión de la antigua Grecia, Hiperbórea no era simplemente un mito poético, sino una frontera entre lo humano y lo divino, entre la historia y la eternidad. El propio nombre proviene del griego hiper, más allá, y boreas, el viento del norte. Más allá del viento del norte, decían los sabios, se extendía una tierra perfecta donde los dioses convivían con los hombres y donde el frío jamás tocaba la piel. Allí, el sol brillaba durante meses sin ocultarse, bañando campos verdes y montañas cristalinas. Para los griegos, ese territorio marcaba el límite del mundo conocido, el confín donde el cielo y la tierra se unían. Los hiperbóreos eran descritos como un pueblo sereno y sabio, sin enfermedad ni conflicto, que vivía en armonía con la naturaleza. Su existencia representaba el ideal perdido, una humanidad pura, no corrompida por la codicia ni la guerra. Píndaro, el gran poeta tebano del siglo V a.C., escribió que los hiperbóreos nunca conocen la tristeza y que sus días transcurren entre música, danza y ofrendas a Apolo, su dios protector. Según la tradición, Apolo pasaba el invierno entre ellos, huyendo del frío y del caos del mundo mortal. Cuando el dios regresaba a Delfos en primavera, lo hacía acompañado por los cantos y bendiciones del pueblo del norte. Heródoto, más historiador que poeta, recogió testimonios sobre ellos con cautela, pero sin descartarlos.
En su historia menciona que los hiperbóreos enviaban ofrendas sagradas a los griegos, atravesando pueblos y mares hasta llegar a la isla de Delos, donde se rendía culto a Apolo. Aquellas ofrendas, decían, habían sido transmitidas por generaciones desde una tierra más allá del norte, donde los hombres viven el doble de los años que nosotros y la muerte llega suavemente, como un sueño. Para Heródoto, los hiperbóreos encarnaban un pasado remoto, quizá real, pero perdido en la bruma del tiempo. Otras fuentes clásicas reforzaron esta imagen casi divina. Hecateo de Abdera los describió como habitantes de una isla circular rodeada por montañas de hielo y mares calmos, donde reinaba un clima templado y las estaciones eran benignas. El filósofo Diodoro Sículo, en el siglo I a.C., los presentó como guardianes del saber y de la armonía universal, un pueblo tan cercano a los dioses que no necesitaba templos, pues todo su mundo era sagrado. Según él, su tierra era la parte más hermosa del planeta, bañada por un sol que nunca se ponía. Lo más enigmático es que estas descripciones no surgieron de una sola mente, sino que persistieron durante siglos, repetidas por poetas, geógrafos y cronistas. La coincidencia de detalles, la luz perpetua, la paz eterna, la sabiduría ancestral, sugiere que los griegos pudieron haber heredado ecos de una historia más antigua, transmitida a través de generaciones y deformada por el mito. Si el norte alguna vez fue habitable, si realmente existió una civilización avanzada en regiones polares antes de los cataclismos del final del Pleistoceno, es posible que su recuerdo haya sobrevivido en forma de leyenda. La idea de Hiperbórea como una civilización real ha intrigado a historiadores y místicos por igual. Algunos sostienen que, detrás del simbolismo, se ocultan recuerdos distorsionados de una humanidad que desapareció cuando el eje terrestre cambió y el clima se volvió hostil. Lo que para los antiguos fue el reino de los dioses, podría haber sido, en realidad, el vestigio de un pueblo de carne y hueso que vivió en un tiempo donde el Ártico aún respiraba calor y vida. Cuando el hielo avanzó, esa cultura habría perecido o emigrado hacia el sur, llevando consigo fragmentos de su sabiduría. Con el paso de los milenios, esos fragmentos se transformarían en mito. No deja de ser curioso que civilizaciones tan distantes compartan visiones similares sobre un paraíso boreal. En el hinduismo, los textos védicos mencionan un lugar llamado Uttarakuru, situado en el lejano norte, más allá de las montañas del Himalaya. Allí, los hombres no envejecían y vivían en armonía bajo una luz eterna. Los antiguos persas hablaban de Airiana Baejo, la tierra primordial de donde surgió la humanidad, descrita también como un reino de luz antes de que llegara la era del hielo. En las tradiciones tibetanas, Shambhala ocupa un papel parecido, un centro espiritual oculto en los confines del norte, donde los sabios conservan el conocimiento de una era anterior al tiempo. Incluso en América del Norte, los inuit cuentan que sus antepasados llegaron desde una tierra del sol eterno, situada más allá del hielo, donde las auroras eran tan intensas que el cielo parecía arder. En los mitos de los pueblos finlandeses y siberianos hay menciones a un mundo superior, iluminado por una estrella polar, morada de los espíritus y los antepasados. Los esquemas se repiten: luz perpetua, sabiduría, paz, un norte perdido. Tal convergencia no puede ser ignorada. Puede interpretarse como una coincidencia simbólica, el norte como dirección del misterio y lo desconocido, o como un eco persistente de algo que realmente ocurrió. Los mitos no nacen del vacío, suelen ser la memoria transformada del pasado. Y si en tantos rincones del planeta se recuerda un paraíso polar, quizás sea porque hace decenas de miles de años,
Nuestros antepasados vieron con sus propios ojos aquel mundo luminoso antes de que la Tierra girara sobre sí misma y el hielo lo devorara todo. Hiperbórea, más que una fantasía poética, podría ser el espejo congelado de un pasado que la humanidad olvidó. Un recordatorio de que la historia no comenzó en las arenas de Sumeria ni en las pirámides de Egipto, sino en un lugar que hoy duerme bajo el silencio blanco del Ártico, donde el sol alguna vez reinó sin ponerse y donde los primeros sabios del mundo miraban hacia las estrellas buscando su destino. Los rastros de una posible civilización ártica perdida no solo se esconden en los mitos, sino también en anomalías históricas y geográficas que desafían la lógica convencional. En los archivos del mundo antiguo, algunos mapas y estructuras parecen conservar la huella de un conocimiento que no debería haber existido en épocas tan remotas. Entre los ejemplos más enigmáticos, dos documentos destacan con especial fuerza: el mapa de Piri Reis y el de Oronteus Finaeus, ambos anteriores a los grandes descubrimientos polares modernos, pero que muestran con detalle sorprendente regiones del planeta cubiertas hoy por hielo. El mapa de Piri Reis, trazado en 1513 por un almirante otomano, fue descubierto en Estambul a comienzos del siglo XX. Lo que desconcertó a los investigadores no fue solo su antigüedad, sino lo que mostraba: la costa de la Antártida sin hielo, delineada con precisión en una época en que el continente ni siquiera había sido oficialmente descubierto. Las formas de su litoral coinciden con estudios modernos del relieve submarino antártico, revelado solo mediante sondeos sísmicos en el siglo XX. ¿Cómo pudo un cartógrafo del Renacimiento conocer esos contornos ocultos bajo kilómetros de hielo? La hipótesis más fascinante sostiene que Piri Reis no inventó esas líneas. Simplemente copió fragmentos de mapas mucho más antiguos, herencia de civilizaciones desaparecidas que poseían un conocimiento geográfico global. En una nota al margen del propio mapa, el almirante afirmó que sus fuentes provenían de mapas muy antiguos, trazados por los tiempos de Alejandro el Grande. Algunos autores, como Charles Hapgood, sugirieron que esas fuentes pudieron originarse en una cultura avanzada anterior a las glaciaciones, cuando la Antártida aún era habitable. Décadas más tarde, otro mapa misterioso reforzaría la intriga: el de Oronteus Finaeus, fechado en 1531, donde también aparece la Antártida libre de hielo, con cordilleras, ríos y valles perfectamente delineados. Lo más inquietante es que las proporciones y ubicaciones guardan coherencia con mediciones satelitales modernas. Hapgood, en su libro Maps of the Ancient Sea Kings, planteó que estos cartógrafos renacentistas debieron haber tenido acceso a una fuente ancestral, quizá transmitida por los sabios de Alejandría, y que estos a su vez la habrían heredado de una civilización olvidada que dominaba el arte de la navegación y la astronomía miles de años antes de nuestra historia registrada. Pero las anomalías no terminan con los mapas. Alrededor del mundo, desde los templos del antiguo Egipto hasta los círculos de piedra del norte de Europa, aparecen alineaciones astronómicas precisas, orientadas hacia el norte verdadero o hacia estrellas polares de épocas pasadas. En Karnak, por ejemplo, los templos están diseñados siguiendo ejes que se ajustan a la posición del solsticio de verano hace más de 4 milenios. En Stonehenge, los bloques principales se alinean con la salida del sol en el solsticio de invierno, y en Newgrange, Irlanda, un rayo de luz penetra la cámara funeraria exactamente el mismo día del año, iluminando su interior con un resplandor dorado. Estas coincidencias han llevado a pensar que los constructores de esos monumentos poseían un conocimiento astronómico y geográfico extraordinario, muy anterior al desarrollo de las herramientas científicas conocidas.
Lo que para la arqueología convencional son observaciones empíricas acumuladas con el tiempo, para otros investigadores podría ser la herencia fragmentada de un saber más antiguo, transmitido desde los supervivientes de una civilización polar. Si los hiperbóreos, o como se los quiera llamar, realmente existieron, es posible que hayan legado a los pueblos posteriores el entendimiento de los movimientos celestes, de la orientación por las estrellas y de la relación entre el cosmos y la Tierra. Incluso en culturas separadas por continentes, los templos, pirámides y santuarios muestran un patrón común. Todos miran al cielo. Las pirámides de Egipto están alineadas con precisión milimétrica hacia el norte verdadero, mientras que las de Teotihuacán reproducen la disposición de la constelación de Orión. En el círculo megalítico de Napta Playa, en el desierto del Sahara, los monolitos señalan la posición del Sol en el solsticio, un conocimiento que habría requerido siglos de observación. ¿Cómo tantos pueblos diferentes, en épocas tan dispares, desarrollaron un entendimiento tan avanzado del cosmos? Algunos investigadores creen que estas culturas no descubrieron el conocimiento de manera independiente, sino que lo heredaron de una misma fuente primordial. Esa fuente, según las teorías hiperbóreas, podría haber sido una civilización anterior a la historia, ubicada en las regiones polares, cuando el clima aún era benigno. Cuando los cataclismos destruyeron su mundo, sus sabios habrían viajado hacia el sur, enseñando a los pueblos primitivos los secretos de las estrellas, la geometría sagrada y la orientación terrestre. El legado de ese conocimiento sería el lenguaje universal del cielo, un código compartido que conecta a los templos de Egipto con los observatorios mayas, a los círculos de piedra de Europa con las pirámides de Sudamérica. Todos parecen repetir la misma obsesión ancestral: marcar el paso del sol, entender el ciclo de las estrellas y mantener viva la memoria de un tiempo en que la humanidad vivía más cerca de los dioses, bajo un sol que nunca se ocultaba. Así los mapas imposibles, las alineaciones precisas y los restos megalíticos podrían ser más que coincidencias. Fragmentos dispersos de un rompecabezas que apunta hacia el norte, hacia un pasado que la historia ha olvidado, pero que la Tierra silenciosamente aún conserva bajo el hielo. El final de la civilización ártica, si realmente existió, debió de ser tan repentino y devastador que la memoria colectiva de la humanidad aún lo siente como una herida profunda, un trauma ancestral que dio origen a los mitos del diluvio y de los días en que el sol cambió de lugar. Según las teorías más audaces, hace unos 12.000 años, la Tierra sufrió una serie de cataclismos globales que alteraron su geografía, su clima y su eje de rotación. Los polos se desplazaron, los mares se levantaron, y una era de oscuridad y hielo cubrió el norte del planeta. Fue el fin de una edad dorada y el comienzo de la historia tal como la conocemos. Los geólogos reconocen que al final del Pleistoceno, hacia el 10.800 a.C., ocurrió un fenómeno abrupto conocido como el Younger Dryas, un retroceso repentino hacia el frío glacial después de miles de años de calentamiento. Nadie sabe con certeza qué lo provocó. Algunas teorías apuntan a un impacto de cometa o asteroide que habría levantado una nube de polvo tan densa que bloqueó el sol, sumiendo a la Tierra en un invierno prolongado. Otros investigadores proponen que enormes erupciones volcánicas, acompañadas por una liberación masiva de metano del océano Ártico, desataron una cadena de desastres climáticos. Cualquiera que haya sido la causa, el resultado fue el mismo: el colapso súbito de los ecosistemas, el deshielo de los glaciares y un aumento brutal del nivel del mar. Imagina el mundo en ese momento. En cuestión de generaciones,
El cielo cambió su luz, los vientos se volvieron letales y los mares avanzaron como bestias desatadas. Tierras enteras desaparecieron bajo las aguas, montañas se desgarraron, y lo que había sido un paraíso polar se transformó en una prisión de hielo. Los pueblos que habitaban aquellas regiones, si de verdad existieron los hiperbóreos, debieron enfrentar el fin de su mundo. En los mitos griegos se dice que Apolo abandonó Hiperbórea cuando el sol se retiró del cielo. En los textos hindúes, los dioses huyeron hacia el sur cuando la luz eterna se extinguió. En las tradiciones siberianas, los espíritus del norte fueron expulsados por un fuego que cayó del cielo. Todos los relatos apuntan a un evento cósmico, un cataclismo que partió la historia en dos. Algunos investigadores han planteado que este desplazamiento polar cambió la ubicación de los continentes respecto al eje terrestre. Lo que antes estaba en una zona templada habría quedado súbitamente bajo el círculo polar, congelándose en pocos años. La Antártida, hoy un desierto helado, pudo haber sido una región fértil antes de ese cambio. Del mismo modo, el Ártico habría pasado de ser una tierra habitable a un infierno blanco. Los supervivientes de aquel cataclismo no tuvieron otra opción que huir. Se cree que migraron hacia el sur, siguiendo los ríos descongelados, buscando refugio donde aún existía calor y alimento. Estos desplazamientos humanos podrían haber sido el origen de las migraciones misteriosas que dieron nacimiento a las civilizaciones de Eurasia y América. Algunas leyendas mesopotámicas hablan de sabios venidos del norte que enseñaron agricultura y astronomía. En Egipto, los textos herméticos mencionan a los hijos de la luz, extranjeros que llegaron tras una inundación y fundaron la primera dinastía sagrada. En Mesoamérica, los toltecas y los mayas recordaban a sus antepasados como los que vinieron de Tula, una región en el norte mítico donde comenzó la civilización. Y entre los incas se decía que los fundadores del imperio surgieron de una tierra fría, cubierta de niebla, más allá de las montañas. No es casualidad que tantas culturas hablen de instructores divinos, dioses civilizadores que llegaron del norte después de una gran catástrofe. Podrían haber sido los últimos descendientes de la civilización ártica, los portadores del conocimiento hiperbóreo que sobrevivió al fin del mundo. Esos sabios habrían enseñado a los pueblos primitivos a cultivar la tierra, a construir templos alineados con el sol, a leer los cielos y predecir las estaciones. En sus manos, los recuerdos de una ciencia perdida se transformaron en religión, en mitología, en ritual. Lo que antes era astronomía se volvió astrología. Lo que antes era geografía se convirtió en cosmogonía. Así nació la historia humana, como la reinterpretación de un conocimiento anterior, adaptado por quienes escaparon del hielo. Los antiguos textos parecen conservar ecos de ese éxodo. En el Popol Vuh de los mayas se describe una era anterior destruida por una lluvia de fuego y de hielo. En las tablillas sumerias, los dioses anuncian un diluvio que borrará a la humanidad. En la mitología nórdica, el Fimbulvetr, el gran invierno, precede al Ragnarok, el fin de los tiempos. Y en la tradición inuit, los ancianos cuentan que hubo un tiempo en que el sol cambió de lugar y las estrellas dejaron de moverse. Todos estos relatos, separados por océanos y milenios, podrían ser interpretaciones diferentes de un mismo recuerdo ancestral, el colapso de la civilización polar. A medida que los supervivientes se mezclaron con otros pueblos, su legado se dispersó. Algunos construyeron templos que miraban al cielo. Otros conservaron el culto al sol eterno o al dios del norte, símbolo de su tierra perdida. La memoria de Hiperbórea quedó grabada en los mitos como un eco de lo que una vez fue. Con el tiempo,
Los descendientes de aquellos sabios fueron considerados dioses, héroes o seres legendarios. Pero quizás no eran más que hombres que habían visto morir su mundo, llevando consigo los últimos fragmentos del conocimiento del Ártico. Y así, entre hielos derrumbados y mares alzados, el planeta se reconfiguró. La Tierra cambió de rostro, las costas se redibujaron y el norte quedó sepultado bajo un silencio blanco. Lo que alguna vez fue un centro de sabiduría y luz se transformó en el corazón congelado del olvido. Solo quedaron los mitos, las migraciones y las huellas dispersas de una humanidad que tal vez sobrevivió al fin de su propio paraíso. Cuando las tormentas del cataclismo se disiparon y la Tierra comenzó lentamente a estabilizarse, los fragmentos dispersos de aquella civilización polar perdida se mezclaron con los pueblos que encontraron refugio en las tierras templadas. Los supervivientes, portadores de una memoria milenaria, habrían sido recibidos como dioses o emisarios del cielo. Sus conocimientos sobre las estrellas, la agricultura y la ingeniería les otorgaron un poder casi sobrenatural frente a tribus que aún vivían en la oscuridad del Neolítico. Así, el legado hiperbóreo, aunque desfigurado por el tiempo y el mito, pudo haber encendido la chispa de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Los relatos más antiguos del planeta parecen coincidir en una misma narrativa: la llegada de instructores luminosos desde el cielo o desde el norte, tras una gran inundación o destrucción global. En Sumeria, el primer pueblo histórico conocido, los textos hablan de los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo para enseñar a los hombres las artes de la escritura, la agricultura y la astronomía. Estos dioses eran descritos como altos, de piel clara y ojos brillantes, semejantes a los hijos del sol de los mitos andinos o a los sabios del norte de los relatos indoeuropeos. Curiosamente, los sumerios afirmaban que antes de la llegada de estos maestros existió una era anterior, cuando los reyes descendieron del cielo. Una frase que parece evocar la memoria de una humanidad anterior a la historia registrada. En Egipto, el mismo patrón se repite. Las dinastías más antiguas atribuían la fundación de su civilización a un ser misterioso llamado Tot, o Yehuti, un dios de la sabiduría que llegó del occidente lejano, después del hundimiento de una gran isla. En otros textos, el dios civilizador es Osiris, quien enseñó a los hombres a cultivar, a construir templos y a vivir bajo leyes justas. Osiris era conocido también como Señor del Norte, asociado con la estrella polar y con el sol que nunca muere. Su figura recuerda a los sabios hiperbóreos, protectores del conocimiento solar y maestros de un mundo anterior al caos. Incluso en las Américas, los ecos del norte resuenan con fuerza. Los mayas hablaban de Kukulcán y los aztecas de Quetzalcóatl, dioses barbados que llegaron del este portando sabiduría y tecnología y que prometieron regresar algún día. En los Andes, los incas veneraban a Viracocha, un ser alto y de piel clara, que emergió del lago Titicaca tras un cataclismo, enseñó a los hombres las artes y las leyes, y luego partió hacia el norte sobre las aguas. Todos ellos, Kukulcán, Quetzalcóatl, Viracocha, comparten rasgos inquietantemente similares con las descripciones griegas de los hiperbóreos. Maestros pacíficos, amantes del orden y de la luz, procedentes de un lugar más allá del horizonte helado. Los símbolos solares que dominan estas culturas también podrían ser herencias de un mismo origen. El disco solar al lado de Egipto, el círculo radiante de los sumerios, el calendario solar de los mayas y el culto al Inti de los incas reflejan una veneración compartida por el sol eterno, el mismo que en Hiperbórea nunca se ponía. Es como si todas estas civilizaciones recordaran, en sus templos y mitos, la memoria de un tiempo en que la luz era perpetua y el conocimiento sagrado.
Los templos de Karnak, Teotihuacán y Machu Picchu están construidos con una precisión astronómica que solo puede explicarse por una observación del cielo heredada de generaciones anteriores. No es descabellado pensar que esos conocimientos provinieran de una fuente común, los descendientes del norte perdido. La arquitectura megalítica también refuerza esta idea. En Sumeria, las zigurats apuntaban hacia el cielo como escaleras para los dioses. En Egipto, las pirámides se alineaban con Orión y la estrella polar. En América, los templos escalonados reproducían los ciclos solares y estelares con una exactitud casi matemática. La recurrencia del triángulo, de la orientación cardinal y del simbolismo solar sugiere una transmisión cultural más profunda que la mera coincidencia. Todos esos pueblos construyeron con una finalidad sagrada, siguiendo patrones que evocan el recuerdo de una sabiduría perdida. En los textos védicos se menciona a los devas, seres de luz, que instruyeron a los primeros hombres tras una gran inundación. En las tradiciones celtas, los Tuatha Dé Danann llegaron desde las nubes del norte y fundaron su civilización con el poder de la ciencia y la magia. En China, los mitos más antiguos hablan del emperador amarillo que descendió de los cielos para enseñar el orden y la escritura. En cada rincón del mundo, la historia se repite. Maestros que emergen tras una catástrofe, sabios que traen la luz, instructores que restauran la armonía perdida. La arqueología moderna, aunque cautelosa, ha comenzado a reconocer patrones inquietantes. Las coincidencias entre los sistemas calendáricos, las orientaciones astronómicas y los mitos de un tiempo anterior son demasiado precisas para atribuirlas al azar. En todas partes, la civilización parece surgir de golpe sin una evolución gradual visible. Sumer aparece completa, Egipto de repente con escritura, medicina y astronomía, Mesoamérica con calendarios de siglos de refinamiento. Es como si el conocimiento hubiera sido entregado, no desarrollado. ¿Y si aquellos portadores del saber no fueron dioses, sino los últimos supervivientes de Hiperbórea? Los hijos de un mundo que el hielo devoró, llevando consigo lo único que les quedaba, su ciencia, su memoria y el anhelo de reconstruir lo perdido. Quizá su objetivo no era fundar imperios, sino preservar la llama de la sabiduría antes de que la oscuridad la apagara por completo. Así, los dioses del norte se convirtieron en los instructores del sur, los antiguos reyes del hielo en los arquitectos del fuego. Y bajo cada templo, pirámide o zigurats, tal vez descansa el eco de su voz, recordándonos que la historia humana podría ser, en realidad, el intento desesperado de reconstruir el paraíso polar que el mundo olvidó. A lo largo de los siglos, el Polo Norte ha sido mucho más que un punto geográfico. Ha sido una frontera entre lo conocido y lo inimaginable. Desde tiempos remotos, los pueblos del mundo han mirado hacia el norte con una mezcla de temor y reverencia, como si allí, bajo las luces danzantes de las auroras boreales, se escondiera un misterio cósmico. Los antiguos creían que el eje del mundo, el Axis Mundi, se encontraba allí, en el corazón del Ártico, un punto invisible donde convergían los cielos y la tierra, la materia y el espíritu. Ese eje, decían, era el canal por donde fluía la energía del universo, el soplo magnético que mantenía el equilibrio del mundo. El magnetismo terrestre, aún hoy enigmático, fue objeto de fascinación para sabios y místicos de todas las eras. Los griegos hablaban del monte Meru, el pilar del mundo, situado en el extremo norte, rodeado por mares de fuego y hielo. En otras tradiciones, como la tibetana o la nórdica, se mencionaba una montaña polar o montaña central, de la cual emanaban los vientos, las corrientes y las fuerzas invisibles que movían la vida. Algunos esoteristas modernos, como René Guénon y Julius Evola,
sostuvieron que esa montaña era la representación simbólica de la Hiperbórea original, el centro espiritual primigenio de la humanidad. Según ellos, el magnetismo terrestre sería un reflejo físico de una energía superior, un eco material del poder perdido de esa civilización polar. Pero el mito del norte no se detiene ahí. Desde la antigüedad hasta la era moderna, ha persistido la idea de que el Ártico guarda algo más que hielo. En el siglo XIX, cuando la exploración polar se convirtió en obsesión de potencias y aventureros, comenzaron a surgir relatos inquietantes. Algunos exploradores afirmaron haber visto lo imposible: tierras verdes más allá del hielo, mares cálidos donde deberían reinar las tempestades. El comandante noruego Fridtjof Nansen, durante su expedición a bordo del Fram en 1893, escribió en su diario sobre corrientes cálidas, nieblas extrañas y aves migratorias que parecían dirigirse hacia el norte, no hacia el sur. Era como si la vida misma fluyera en dirección contraria a la lógica del frío eterno. A finales del siglo XIX, estos testimonios alimentaron la teoría del agujero polar, una supuesta abertura gigantesca en los polos que conectaría la superficie terrestre con un mundo interior. Según esta hipótesis, el planeta no sería una esfera maciza, sino una cáscara hueca, con un sol interno que iluminaba continentes ocultos. El escritor estadounidense John Cleves Sims fue uno de los primeros en popularizar esta idea, proclamando que en el interior de la Tierra existían reinos habitados, accesibles a través de los polos. Más tarde, el almirante Richard E. Byrd, explorador de la Marina estadounidense, afirmaría en sus memorias haber sobrevolado en 1947 una región desconocida más allá del Polo Norte, valles verdes, ríos y criaturas prehistóricas. Aunque su testimonio fue luego desacreditado, su relato sigue alimentando la leyenda de un paraíso oculto en el corazón del hielo. En paralelo, las auroras boreales, esas cortinas de luz que incendian el cielo ártico, fueron interpretadas como señales divinas, respiraciones del planeta o manifestaciones del fuego interior de la Tierra. Para los pueblos indígenas del norte, como los Sami o los Inuit, esas luces eran los espíritus de los ancestros danzando en el cielo. Para los ocultistas del siglo XIX, eran la emanación energética de la entrada al mundo interior, una especie de puente entre dimensiones. En la cosmovisión hiperbórea, las auroras simbolizaban el pulso del antiguo sol polar, el recuerdo viviente de un astro que, en otro tiempo, brillaba eternamente sobre la tierra de los sabios. La ciencia moderna explicaría el fenómeno por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre, pero incluso esa explicación parece contener un eco poético. El cielo responde al magnetismo de la Tierra como si ambos estuvieran comunicados por una corriente invisible, una respiración cósmica. No es difícil imaginar cómo, en la antigüedad, ese resplandor sobrenatural fue interpretado como la señal de una presencia superior, o incluso como la puerta hacia otro mundo. Durante el siglo XIX, el auge del espiritismo, la teosofía y las corrientes esotéricas revivió con fuerza estas ideas. Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió sobre Shambhala, el reino oculto en el norte donde moraban los maestros ascendidos, guardianes de la sabiduría primordial. Otros ocultistas como Saint-Yves d'Albedre o Nicolas Roerich describieron lugares similares, a veces situados en el Tíbet, otras en el Ártico, todos ellos conectados por la noción de un centro polar espiritual. Según estas doctrinas, el norte representaba el origen, el eje, la fuente del conocimiento perdido. La frontera entre mito y ciencia se volvió difusa.
A medida que la exploración física del Ártico avanzaba, la exploración interior del alma humana también lo hacía. El norte se convirtió en símbolo de lo desconocido, del retorno a la fuente, del deseo de reencontrar lo que fuimos antes de que la historia comenzara. Incluso los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, enviaron expediciones al Ártico en busca de rastros de una raza hiperbórea, convencidos de que allí se hallaba el origen de la humanidad aria. Esa mezcla de misticismo, pseudociencia y ambición geopolítica demostró hasta qué punto el mito polar había calado en la conciencia moderna. Hoy, el agujero polar sigue siendo un tema recurrente en foros y teorías alternativas. Algunos lo asocian con bases secretas, otros con entradas a dimensiones paralelas o con la residencia de civilizaciones ocultas bajo la superficie. Más allá de las interpretaciones persiste una intuición común. El Ártico guarda un secreto, no solo en su hielo, sino en su magnetismo, en su luz, en su silencio. Tal vez el mito del agujero polar no hable de una caverna física, sino de un umbral simbólico, la entrada a la memoria más profunda de la humanidad. Un recordatorio de que, en algún punto del norte, entre el cielo y la tierra, podría latir aún el corazón oculto de la antigua Hiperbórea. En el vasto escenario de los mitos antiguos, Hiperbórea ocupa un lugar singular. No es solo una tierra perdida o una civilización extinguida. Es, para muchas corrientes esotéricas y filosóficas, el símbolo del origen espiritual de la humanidad. En las tradiciones ocultistas, la palabra norte no señala únicamente una dirección geográfica, sino un estado del ser, el punto de pureza original, el eje luminoso desde el cual la vida descendió hacia el mundo material. Allí, en el centro polar, se habría manifestado por primera vez la conciencia humana en su forma más pura, antes de que la densidad, el ego y la corrupción dividieran al hombre de la naturaleza y del cosmos. Los teósofos del siglo XIX, liderados por Elena Blavatsky, desarrollaron esta visión con una profundidad que trascendía la simple geografía. En su obra monumental La Doctrina Secreta, Blavatsky describe a Hiperbórea como la segunda raza raíz de la humanidad, anterior incluso a la Atlántida. Según ella, los hiperbóreos no eran humanos en el sentido físico, sino seres etéricos, de luz y energía, capaces de vivir en un mundo donde el sol nunca se ponía. Eran entidades armónicas, en completa unión con las fuerzas de la naturaleza, guiadas por una conciencia colectiva en la que no existía la separación ni el conflicto. Vivían en un equilibrio perfecto con la Tierra, alimentados por la energía del sol polar, sin necesidad de guerra ni ambición. Blavatsky sugería que la desaparición de Hiperbórea marcó el paso de la humanidad de una existencia espiritual a una existencia material. Fue el comienzo de la caída, el descenso desde los planos sutiles hacia la densidad del mundo físico. En esa transición, el hombre perdió su conexión con el centro del mundo, el eje polar, y comenzó su largo peregrinaje hacia la historia, la lucha y el olvido. Así, el mito hiperbóreo se transformó en una alegoría del exilio espiritual, el recuerdo de un estado de gracia perdido. En las interpretaciones de René Guénon, filósofo y místico del siglo XX, Hiperbórea representa el centro supremo, el punto inmóvil alrededor del cual gira toda la manifestación. Para Guénon, el mito polar no era una fantasía, sino un símbolo universal presente en todas las tradiciones auténticas. El monte Meru de la India, el Olimpo griego, el Asgard nórdico, o el monte Kailash del Tíbet, serían reflejos de esa misma idea primordial, la existencia de un centro espiritual situado en el norte donde los dioses, o los sabios primordiales, conservan el conocimiento del origen. En ese sentido, Hiperbórea no sería solo una civilización desaparecida, sino la memoria del primer principio,
la fuente de toda tradición y sabiduría. Julius Evola, pensador italiano profundamente influido por Guénon, amplió esta visión en su obra Rebelión contra el mundo moderno. Para él, la civilización hiperbórea encarnaba el arquetipo de la tradición primordial, un orden sagrado, solar, basado en la jerarquía espiritual y en la comunión con las fuerzas cósmicas. Evola veía en las civilizaciones posteriores, como Egipto, India o Roma, los ecos degradados de ese modelo original. Según su interpretación, la historia de la humanidad es la historia de la decadencia de esa pureza polar, un lento alejamiento del eje espiritual hacia el caos material. En su visión, el retorno a Hiperbórea no era un viaje físico, sino un despertar interior, un proceso de reconexión con el centro inmóvil del ser. En la simbología esotérica, el norte es el lugar del reposo absoluto, el punto donde el tiempo se detiene. Representa la inmovilidad dentro del movimiento, la conciencia pura que observa sin ser arrastrada por el devenir. Por eso, Hiperbórea no solo se concibe como una región geográfica, sino como un estado de iluminación. Los antiguos sabios habrían vivido allí no porque residieran en un punto físico determinado, sino porque habitaban una dimensión de armonía que más tarde se perdió en el torbellino del devenir histórico. La influencia de este mito fue profunda y duradera. Durante el siglo XX, múltiples movimientos espirituales y filosóficos retomaron la idea del origen polar. Los Rosacruces y algunos órdenes herméticos veían en el Polo Norte la ubicación simbólica del Templo de la Luz, donde la sabiduría divina se conservaba intacta. En la tradición hindú, la figura del sabio Manu, el primer legislador y arquetipo de la humanidad, se asocia también con el norte, lo cual sugiere una coincidencia entre Oriente y Occidente en la identificación del eje polar como fuente de conocimiento. Incluso el ocultismo occidental del siglo pasado, con sus exploraciones sobre la energía, el magnetismo y los planos sutiles, retomó la idea hiperbórea. Algunos círculos esotéricos creían que el Polo Norte funcionaba como un chakra planetario, un punto de entrada de energía espiritual hacia la Tierra. Allí, decían, se encontraba la conexión directa con las dimensiones superiores. Las auroras boreales eran interpretadas como la manifestación visible de esa corriente energética, el aliento del espíritu sobre la materia. Más allá de la especulación, el atractivo filosófico de Hiperbórea radica en su mensaje atemporal. Representa el anhelo humano de retorno, el deseo de reconectar con la pureza perdida. Es el mito de la Edad de Oro, la nostalgia de un mundo sin dolor ni separación. Por eso incluso quienes no creen en su existencia física reconocen su valor simbólico, un recordatorio de que antes del egoísmo, la violencia y la ambición, hubo un tiempo, real o mítico, en que el hombre vivía en armonía con el cosmos. El mito hiperbóreo nos invita, en última instancia, a mirar hacia adentro, a buscar ese norte interior, ese eje silencioso que todos poseemos, pero que hemos olvidado en la vorágine del progreso. Quizá el retorno a Hiperbórea no consista en expediciones ni mapas, sino en un viaje del alma hacia su origen, hacia el lugar donde la luz no declina y donde el ser humano recuerda, por fin, quién fue antes de caer en la historia. Durante siglos, la noción de una civilización ártica pareció pertenecer exclusivamente al reino del mito. Sin embargo, a medida que la ciencia moderna ha avanzado, ciertos hallazgos han empezado a despertar una inquietante pregunta. ¿Y si las leyendas de un norte fértil y habitado no fueran simples invenciones poéticas, sino recuerdos distorsionados de un pasado real? Hoy, el Ártico sigue revelando secretos que desconciertan a los geólogos, biólogos y arqueólogos por igual, trazando un puente inesperado entre la ciencia y los antiguos relatos de Hiperbórea.
Uno de los descubrimientos más sorprendentes es el hallazgo de fósiles de flora tropical en regiones que hoy están cubiertas por hielo perpetuo. En las islas de Ellesmere y Spitsbergen, muy por encima del círculo polar, se han encontrado restos de árboles de hoja caduca, helechos gigantes e incluso palmeras fosilizadas. Estos vestigios indican que hace millones de años el Ártico fue un lugar cálido, con un clima templado e incluso subtropical. En algunos estratos geológicos se conservan sedimentos de pantanos y bosques, junto con fósiles de animales como tortugas, cocodrilos y mamíferos de gran tamaño. La ciencia explica este fenómeno por el desplazamiento de los polos y los cambios drásticos en la inclinación del eje terrestre, pero la magnitud de esas transformaciones sigue siendo motivo de debate. Los estudios paleoclimáticos revelan que, en ciertos periodos del pasado, la región polar recibió luz solar constante durante meses, generando un ecosistema exuberante. Algunos científicos sugieren que esto pudo permitir el desarrollo de formas de vida complejas y teóricamente incluso comunidades humanas primitivas si la línea temporal se ajustara lo suficiente. En los últimos años, análisis de ADN antiguo hallado en sedimentos congelados del permafrost han demostrado que especies hoy desaparecidas, tanto animales como vegetales, coexistieron en el Ártico mucho antes de lo que se creía posible. Algunos de esos rastros genéticos no coinciden con ninguna especie conocida, lo que ha llevado a especular con la existencia de migraciones biológicas y quizá humanas que la historia oficial aún no logra explicar. A estos indicios naturales se suman anomalías arqueológicas y geográficas que han alimentado teorías alternativas. En el norte del Atlántico, cerca de Groenlandia e Islandia, investigaciones submarinas han detectado estructuras aparentemente artificiales, formaciones simétricas, alineaciones pétreas y lo que algunos interpretan como restos de plataformas o muros sumergidos. Aunque los científicos más prudentes las atribuyen a procesos geológicos, hay quienes sostienen que podrían ser vestigios de civilizaciones prehistóricas destruidas por el deshielo o por violentos movimientos tectónicos. En el mar de Barents también se han registrado anomalías magnéticas inusuales, zonas donde las brújulas fallan y los campos electromagnéticos se alteran de forma inexplicable. Estas irregularidades magnéticas han llevado a algunos investigadores a preguntarse si el magnetismo terrestre podría conservar huellas de cataclismos pasados. Existen registros geológicos de inversiones del campo magnético, momentos en que el polo norte se convierte en sur y viceversa, que provocan alteraciones globales en el clima y la biosfera. Si una civilización hubiera existido durante una de esas fases de inversión o desplazamiento polar, sus huellas podrían haber quedado literalmente borradas del mapa, ocultas bajo kilómetros de hielo o bajo los océanos. La ciencia oficial, aunque escéptica ante las interpretaciones esotéricas, no descarta por completo que civilizaciones humanas hayan existido mucho antes de lo que sugiere la cronología tradicional. Los descubrimientos en Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo megalítico de más de 11.000 años de antigüedad, demuestran que sociedades avanzadas surgieron miles de años antes del inicio de la agricultura organizada. Esto obliga a reconsiderar la idea de que el progreso humano fue lineal y progresivo. Si los constructores de Göbekli Tepe pudieron erigir templos monumentales cuando la mayor parte del planeta aún vivía como cazadores-recolectores, ¿por qué no podrían haber existido culturas avanzadas aún más antiguas, quizás en regiones hoy sepultadas bajo el hielo ártico? La genética también ha aportado piezas desconcertantes al rompecabezas. Estudios recientes de ADN mitocondrial han identificado linajes humanos muy antiguos
en poblaciones árticas que no encajan del todo con los modelos migratorios conocidos. Algunos patrones genéticos sugieren contactos entre grupos euroasiáticos y norteamericanos miles de años antes de lo que se creía posible. Estos hallazgos podrían indicar una ruta de migración norteña, un corredor polar que unía continentes cuando el hielo se retiraba temporalmente. En otras palabras, los sobrevivientes del norte que describen los mitos podrían tener una base biológica real. Sin embargo, los límites del conocimiento científico impiden ir más allá. El hielo ártico conserva y oculta su pasado con una eficacia implacable. Las perforaciones profundas revelan fragmentos del clima antiguo, pero apenas ofrecen rastros de civilizaciones humanas. Las condiciones extremas, la erosión glacial y el movimiento de las placas tectónicas han borrado casi cualquier evidencia directa. No obstante, la mera posibilidad de que existieran culturas que florecieron antes de las edades del hielo desafía la visión convencional de la historia. Podría ser que la humanidad haya vivido ciclos de esplendor y destrucción, olvidando una y otra vez su origen. Y si las leyendas de Hiperbórea, de los hijos del sol y de los dioses del norte fueran ecos de memorias ancestrales, transmitidas de generación en generación hasta perder su contexto real, la mente humana guarda en su inconsciente colectivo más de lo que la arqueología puede registrar. La frontera entre mito y ciencia se difumina cuando los descubrimientos modernos parecen confirmar lo que las antiguas tradiciones ya sabían de algún modo. Tal vez la civilización ártica no sea solo un vestigio perdido, sino una metáfora de lo que hemos olvidado como especie, que el tiempo no siempre avanza en línea recta, que la historia puede tener capas ocultas, y que bajo el hielo eterno del norte podría dormir la memoria más antigua del ser humano, esperando ser recordada. Hay algo profundamente humano en mirar hacia el norte y sentir que allí, más allá del hielo, late una respuesta. No importa cuán moderna sea nuestra tecnología o cuánto hayamos explorado del cosmos, seguimos buscando un origen, una raíz, un punto donde todo comenzó y donde quizás todo aún se conserva puro. El mito de la civilización ártica no es solo una historia sobre un pueblo perdido en el hielo. Es un espejo en el que proyectamos nuestra nostalgia más antigua, la idea de que alguna vez fuimos mejores, más sabios, más cercanos a la esencia del universo. Desde los primeros relatos de Hiperbórea hasta las teorías modernas sobre civilizaciones sumergidas, el mensaje subyacente es el mismo. La humanidad siente que ha caído, que alguna vez existió un tiempo de armonía, de equilibrio entre el espíritu y la materia, entre el hombre y la naturaleza. Ese recuerdo, real o imaginado, nos persigue como una melodía lejana. Nos habla de una edad de oro que no podemos recordar del todo, pero que intuimos en lo más profundo del alma. El hielo, en esta historia, no es solo una sustancia física, es el símbolo del olvido. El manto blanco que cubre los secretos del pasado representa también la capa que recubre nuestra conciencia. Bajo su superficie, la historia duerme. Las civilizaciones desaparecidas, los conocimientos olvidados, las verdades que tememos redescubrir. Pero también bajo ese hielo palpita la posibilidad de renacimiento, porque la curiosidad humana, ese fuego interior que nunca se extingue, sigue derritiendo poco a poco las fronteras de lo desconocido. Cada fósil hallado, cada mapa antiguo reinterpretado, cada mito comparado con otro, es una chispa de calor en medio del frío. Es el recordatorio de que la búsqueda de nuestros orígenes no es una mera obsesión arqueológica, sino un acto de autoconocimiento. Cuando escarbamos en la historia, en realidad escarbamos dentro de nosotros. Cuando imaginamos una civilización perdida que vivía en armonía, lo que realmente anhelamos es reencontrar esa armonía en nuestra propia existencia fragmentada.
Tal vez la Hiperbórea de los antiguos nunca existió en la Tierra como un territorio tangible, pero sí existe en la memoria simbólica de la humanidad. Es la imagen del mundo antes de la corrupción, antes del ruido, antes del olvido. Un lugar donde la sabiduría no era poder, sino comunión, donde el conocimiento no se acumulaba, sino que se compartía. En cada mito, en cada leyenda que habla de un norte luminoso o de una tierra que desapareció bajo el hielo, se esconde un eco de ese anhelo de retorno. El mito polar nos enseña que, a pesar del paso del tiempo y del peso de la historia, seguimos siendo los mismos exploradores que miran el horizonte buscando una señal. Nos enseña que el deseo de conocer no se apaga, que el espíritu humano está hecho de la misma materia que el fuego que derrite el hielo. Calor, movimiento, transformación. Cada generación vuelve a mirar hacia el norte, no porque espere encontrar un continente oculto, sino porque intuye que allí se encuentra algo más esencial. El punto donde lo humano y lo divino se tocaban antes de separarse. Quizá la civilización ártica perdida no sea una cuestión de arqueología, sino de conciencia. Tal vez nunca la encontraremos en ruinas o artefactos, sino en los gestos más simples que nos recuerdan nuestra conexión con el mundo. El silencio ante el amanecer, la contemplación del cielo, la memoria de que somos parte de algo vasto. Hiperbórea, en ese sentido, no está bajo el hielo, sino en lo más profundo del alma humana, esperando ser redescubierta cuando el ruido del mundo moderno se apague lo suficiente como para oír su voz. El hielo eterno del Ártico se convierte así en metáfora del tiempo, preserva, pero también esconde, guarda los secretos del pasado, pero solo se abre ante el calor de la búsqueda sincera. Y ese calor, la llama de la curiosidad, la intuición de que somos más antiguos de lo que recordamos, es lo que mantiene viva la historia. Quizá no podamos confirmar la existencia de una civilización anterior al comienzo del tiempo, pero sí podemos sentir su eco en nosotros, en el impulso de mirar hacia arriba, hacia el norte, hacia lo desconocido. Porque mientras haya preguntas, mientras exista el deseo de saber quiénes fuimos antes del hielo, la historia de Hiperbórea seguirá viva. No como un relato perdido entre mitos y glaciares, sino como una brújula interior que nos guía hacia el origen, hacia esa chispa luminosa que el frío del olvido nunca logró apagar del todo. Y tal vez, en algún punto de ese hielo eterno, bajo kilómetros de silencio y memoria, aún reposen las huellas de aquellos que gobernaron el mundo antes de que la historia comenzara.